que una vez más estamos dispuestos ya para estudiar la palabra de Dios. Y hemos estado estos 2 días hablando de la salvación y aún hay mucho que hablar de la salvación, bastante todavía que decir de la salvación. Pero hoy ahorita en esta hora, vamos a cenar un poco, vamos a un postrecito, algo suave, algo ligero, este, eh, que todos podamos entender. Y vaya por favor al Primera de Juan, capítulo 4 versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4 versículo 10, para que leamos allí un versículo y a partir de ese versículo estudiemos la palabra de Dios. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos a estar conversando un poco bajo el título La salvación muestra el amor de Dios y de su Hijo Jesús el Cristo, o es su Hijo Cristo Jesús. Y bueno, cuando hablamos del amor de Dios, el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros, encontramos que la Biblia da a entender que el amor de Dios es grande. Efesios capítulo 2, versículo 4 nos recuerda que, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Allí note que dice el gran amor con que Dios nos amó. Así que podemos decir que el amor de Dios para con nosotros es grande. ¿Qué tan grande? Pues lo suficientemente grande como para venir del Dios Todopoderoso, el Dios eterno, el Dios que cuando hace las cosas, las hace grande y las hace bien. Ese es el amor con el que Dios nos ha amado. Y hay un coro antiguo, coro, no sé su origen ni quién fue el escritor, pero el escritor buscando dimensionar el tamaño del amor de Dios dice, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar fuera de él. Dice, grande es el amor de Dios, dando a entender así el amor inmenso, muy grande que tiene el Dios de la gloria con cada uno de nosotros. Y hay un dato muy curioso y es que en la Biblia, aun cuando está escrito que Dios cuida de las aves y que cuida a otros seres vivientes dándole alimento, en ninguna parte de la Biblia está escrito que Dios haya dicho que ama a alguien fuera de referirse a nosotros, la raza humana. Dios no dice de los animales que Él siente un amor grande por los animales, o Dios no dice que eh, ame inmensamente a los ángeles, a los serafines, a los querubines, a las criaturas que Él ha creado. Toma el tiempo para expresar que ama en gran manera a los hombres, tanto varones como hembras, que Él ha creado. Y sin embargo, nosotros los seres humanos no alcanzamos a comprender la magnitud del amor de Dios para con nosotros hasta que no entendemos las cosas que Dios hizo para que pudiéramos ver y sentir el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Dios está interesado en que los seres humanos conservemos la vida, que no muramos. Ezequiel capítulo 18, versículo 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. No quiero la muerte del que muere. Y ese es algo en lo que Dios se ha empeñado, a sabienda de que hay una sentencia, dice que la paga de la muerte, del pecado, perdón, es la muerte, la paga del pecado es la muerte, y que el alma que pecare morirá.
Dios se ha empeñado en buscar la forma, la manera de que el ser humano alcance a vivir, logre la vida. Y damos gracias a Dios por su gran amor, tan grande amor para con cada uno de nosotros. En ese empeño de amarnos es que encontramos que en Juan 3:16, muy conocido por todos nosotros, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no nos queda duda. Encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, que Dios nos ama con amor eterno. Nos ama con amor eterno. Sin embargo, cuando estudiamos, eh, buscamos en la Biblia y a la par de que Dios dice que nos ama a nosotros, encontramos que expresa su amor en especial a una de las criaturas, a una de los seres vivientes que Dios ama en gran manera. Y ese ser es su Hijo amado. De su Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo, nos dice la palabra de Dios que Dios le ama. Le trata así, le dice así, su Hijo amado. En Marcos capítulo 1, versículo 11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mire cómo trata al Señor Jesús, mi Hijo amado. Y pudiésemos pensar, ¿cómo así que siendo que Jesús es su Hijo amado, cómo así que le mandó, le envió a morir en la cruz por cada uno de nosotros? En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Note bien que dice, no escatimó ni a su propio Hijo. Dijo que lo entregó por todos nosotros. De ese tamaño es el amor con que Dios nos ha amado, procurando que nosotros podamos alcanzar la salvación de nuestras almas. No entregó el Hijo de alguien más, entregó a su propio Hijo en rescate por todos nosotros. Dios se ha propuesto sacar al ser humano del hoyo, del pozo cenagoso donde ha caído a causa del pecado. Con la muerte de su Hijo amado, está demostrando Dios de qué tamaño es el amor de Dios para con el ser humano. Entonces, pudiéramos preguntarnos o pudiésemos pensar que Dios nos ama más a nosotros que a su propio Hijo. Pero no, no es así. Hay un parámetro mediante el cual usted va a conocer cuál es el amor de Dios y entenderá que Dios no tiene favoritismo por persona. Dios no ama más a su Hijo que lo que nos puede llegar a amar a nosotros. Hay un parámetro. Su amor o el amor de Dios y la justicia de Dios está determinada en respuesta a la conducta de la persona. Entonces, el amor que Dios tiene hacia el Señor Jesús es por la conducta del Señor Jesús y el amor que Dios tiene hacia nosotros es por la conducta. Si usted busca en la palabra de Dios, va a encontrar en el libro de los Salmos, capítulo 37, 28, que Dios ama la rectitud. Dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. ¿Qué ama Dios? Ama la rectitud. Y si va al libro de los Salmos 147, versículo 11, usted va a encontrar allí que Dios se complace en los que le temen. Dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿En quién se complace Dios?
en los que le temen. Y si va a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, allí se va a encontrar con que Dios se complace en que se le obedezca a las palabras que él ha hablado, a las palabras que él ha mandado. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, cuando usted busca estos tres parámetros de conducta en el Señor Jesús, usted se encuentra con que en cuanto a rectitud, el Señor Jesús fue intachable. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y esta es una cita tomada del libro de Isaías. En Isaías no usa la palabra pecado, usa la palabra maldad, el cual no hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. Pero sea pecado o sea maldad, como no estuvieron presentes en el Señor Jesús, ni hubo engaño en su boca, eso habla de que el Señor Jesús fue una persona recta, correcta. Hubo rectitud en su vida. Y si busca en cuanto al temor de Dios, ¿será que el Señor Jesús anduvo en el temor de Jehová? Bueno, sí, la Biblia dice que fue irreprensible en cuanto al temor de Jehová. Juan capítulo 9, versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Esto dijo el que había sido ciego, hablando con los fariseos y publicanos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por eso usted consigue al Señor Jesús diciendo, este, lo que estaba del Señor Jesús se dice, lo que estaba allí en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 3, está allí profetizado, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Entonces, una de las cosas, de las características que tuvo la vida del Señor Jesús acá en la tierra, es que anduvo en el temor de Jehová. Y cuando buscamos el tercer parámetro, lo tocante a obedecer la palabra que Dios le ha hablado, pues allí fue inigualable. Juan capítulo 12, versículo 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. De manera que, nada más viendo estos tres parámetros, es más que suficiente para darnos cuenta que no fue favoritismo, no fue porque el Señor Jesús es su hijo, entonces por eso se ganó el amor del Padre, sino que el Señor Jesús tenía unas características, cumplió una conducta de rectitud, de temor de Dios y de obediencia a la palabra de Dios. Mire cómo dice en Juan capítulo 10, versículo 17, por eso me ama el Padre. El Señor Jesús lo sabía. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El Señor Jesús fue obediente hasta la muerte, dice Filipenses capítulo 2, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También mire como este otro versículo que está en Juan capítulo 8, 29, dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Hago siempre lo que le agrada. Todavía podría usted pensar o alguien podría pensar, ¿por qué el Señor Jesús es el Hijo amado de Dios? Mire que estos parámetros los llena a cabalidad.
Así que deje usted la envidia. Lo que tiene usted que hacer es lo mismo que hizo el Señor Jesús. Sea recto, sea temeroso de Dios, sea obediente a Dios, haga siempre lo que a Dios le agrada, entonces verá que también usted llegará a ser amado por Dios. Yo no voy a decirle que también le va a llamar su hijo amado, pero tenga la certeza de que si usted es recto para con Dios, temeroso de Dios y obediente a Dios, haciendo siempre lo que a Dios le agrada, entonces Dios también le va a amar. Cuando Dios dio testimonio de David, él no dijo, he encontrado a David que es buen mozo, guapo. No, Dios dijo en Hechos capítulo 13, versículo 22, que está recogido allí, Hechos 13, 22, quitado este les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Por qué amaba Dios a David? Hará todo lo que yo quiero. De manera que esa conducta, hará todo lo que yo quiero, debe decirnos a nosotros algo. ¿No le dice algo a usted? ¿No le da a usted como una idea de qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Cómo tiene que conducirse, comportarse delante de Dios? ¿No le da eso una idea? Que Dios, lo que le llamó la atención de David fue que haría todo lo que él quisiera, que iba a ser obediente a Dios en todo. Entonces, mire, eso nos da una idea para nosotros poder copiar esa conducta. El parámetro del amor es la conducta. Sin embargo, ocurre algo especial cuando Dios mostró su amor para con los hombres, cuando mostró su amor para con el ser humano. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No éramos obedientes, no éramos temerosos de Dios, no andábamos rectamente y aún así Cristo murió por todos nosotros. No esperó a que nosotros cambiáramos nuestra conducta primero, sino que Él entregó a su Hijo mientras aún nosotros estábamos en pecado. Lo que hizo Dios fue preparar la opción por medio de la cual nosotros podemos salir del pecado. Así que usted y yo no podemos pensar que primero vamos a cambiar para poder venir ante Dios. Primero voy a ser santo para entonces buscar a Dios. No, señor. Usted acérquese para que Dios haga de verdad en usted una nueva criatura, para que Dios le transforme. Acérquese con sus imperfecciones, no para que le alcahueteen sus imperfecciones, sino para ser transformado, para ir delante de la presencia de Dios, para que haga un cambio en su vida, para que llegue usted a ser obediente, para que llegue usted a ser temeroso, para que llegue usted a ser recto delante de Dios, para que usted haga todo lo que a Dios le agrada. Entonces verá aún más en su vida el amor de Dios para con usted. Ahora bien, les comenté esta mañana que Dios no murió por nuestros pecados. No fue Dios quien murió, sino que alguien más lo hizo. Espero que lo recuerde. No fue Dios el que murió, sino alguien más. Nuestro Señor Jesús murió por nosotros. Esto es necesario que lo entendamos bien, porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue un acto voluntario y al mismo tiempo un acto de amor. Fue un acto voluntario y fue un acto de amor. Vamos a ver primero por qué fue un acto voluntario. En Juan capítulo 10, versículo 17 al 18, el Señor Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
No fue que el Señor Jesús dijo, listo, me morí y ya. Si así hubiese sido, entonces el Señor Jesús le mintió a sus discípulos cuando dijo en Marcos capítulo 9, versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos, mire lo que le dijo a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Mire cómo claramente dice, le matarán. No es que él mismo se matará, dice claramente, le matarán. Entonces, cuando dice allí la escritura que él voluntariamente está entregando su vida, lo que está diciendo es que no lo hace bajo presión, no lo están coaccionando, nadie lo está obligando. Le dijo a Pedro en Mateo capítulo 26, versículos 52 al 54. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura? De que es necesario que así se haga. Mire cómo le dice, es necesario que así se haga. No es, no estoy de acuerdo, me llevan a la fuerza, voy obligado. No, Señor, nada de eso. Su muerte en la cruz del Calvario fue consentida. O sea, Él dio el consentimiento para morir allí en la cruz del Calvario. Y les dije que la muerte en la cruz del Calvario no solamente fue un acto voluntario, sino que fue un acto de amor. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por amor. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ve como dice allí el apóstol Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que el apóstol Pablo está reconociendo allí que el Señor Jesús le había amado y se había entregado por él. O como dice en Efesios capítulo 5, versículo 2, andad en amor, como también Cristo nos amó. Ahora hay un plural. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O en Efesios 5:25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El mismo Señor Jesús resaltó que el poner su vida por sus enemigos, perdón, por sus amigos, no fue por sus enemigos, sino por sus amigos, era un acto de amor. El entregar su vida en la cruz del Calvario, el ser la ofrenda eh, de propiciación por nuestros pecados, fue un acto de amor. En Juan capítulo 15, versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero no se asuste, porque ya hemos visto que el hombre en pecado, lo menos que es amigo. El Señor Jesús, más que sea, consideraba amigo a esos 11 discípulos que habían creído en él. No creyeron los 12. Había uno que no creyó en el Señor Jesús, pero al menos esos 11 habían creído en el Señor Jesús. Juan capítulo 15, versículo 14 al 15. Vosotros sois mis amigos. ¿Cómo le dice a los discípulos? Vosotros sois mis amigos. Y arriba había dicho, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Así que la muerte en la cruz del Calvario fue un acto de amor
amor por sus amigos, amor por las almas. Ahora quiero que escuche esto, por favor. Tanto Dios como su Hijo Jesucristo nos aman. Por eso dije que la salvación es una demostración de amor tanto de Dios como de su Hijo Jesucristo. Mire cómo vuelven a trabajar en conjunto. Juntos vuelven a trabajar Dios y su Hijo Jesucristo en la salvación de nuestras almas. De la misma manera como trabajaron juntos cada vez que hizo el Señor Jesús un milagro, un prodigio, una sanidad. La Biblia dice que Dios se glorificó por medio del Señor Jesús. Trabajaron juntos en cada milagro que se hizo. Dios se glorificó por las manos del Señor Jesús. En la salvación no fue diferente. Trabajaron juntos. La salvación es el reflejo del amor del Padre y de su Hijo Jesucristo para con los seres humanos. ¿Cómo así que trabajaron juntos? Bueno, la palabra de Dios nos deja saber que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, que lo que ve hacer al Padre, eso hace. Así que el ejemplo es la mejor enseñanza. Con frecuencia, los padres no nos damos cuenta de que nuestros hijos hacen lo que nos han visto hacer a nosotros, los padres. Y decimos que queremos que nuestros hijos sirvan a Dios, que no se aparten, pero no nos damos cuenta el ejemplo que le estamos dando nosotros. Si usted ama a Dios, sus hijos lo verán y entonces ellos amarán a Dios también. Si usted cuando van a orar, cuando van a cantar, usted lo hace de corazón, se entrega a glorificar a Dios, sus hijos están viendo el ejemplo que usted les está dando. Ellos harán en la iglesia lo mismo que usted hace. No los mande a orar, ore usted con ellos. No los mande a leer la Biblia, lea la Biblia usted con ellos. El hijo hace lo que ve hacer al Padre. Es que ellos nunca me vieron haciendo eso, haciendo cosas malas, pero tampoco le vieron haciendo las cosas buenas. Y allí está el problema. Lo que hacías no fue significativo para que él lo aprendiera. El hijo hace lo que ve hacer al Padre. Así que en el caso del Señor Jesús, con respecto a su Padre, dice que el Padre nos ama y el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. El Hijo también nos ama. Su Hijo amado también está mostrando su amor, no porque es la misma persona, sino porque hace lo que ve hacer al Padre. Juan capítulo 5, versículo 19, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vuelvo y repito, no son la misma persona. Allí deja bien claro que lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo igualmente, enseñándonos que el Hijo está copiando la conducta del Padre porque ve que su Padre lo está haciendo. Simplemente ambos hacen lo mismo. El Padre nos ama y el Hijo nos ama. Dios se aseguró, de levantarnos un Salvador que nos ama de la misma forma como Dios nos ha amado. Levantar un Salvador que nos amase de la misma forma como Dios amó a el Salvador. Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, mire, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. De manera que Dios se aseguró que así como el Padre amaba al Hijo, que el Hijo ame a cada uno de nosotros.
no por lo que éramos, sino por lo que podíamos llegar a ser en sus manos. Dios no se ha olvidado de las cosas que va a hacer con nosotros, lo que se ha propuesto de hacer con cada uno de nosotros. Él quiere salvarnos, quiere ayudarnos y salvar a aquellos que aman justicia y condenar, perdón, a los impíos. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto lo digo para que no se desespere, para que corra con paciencia la carrera. Todo ese acto de amor que hizo Dios y su Hijo Jesucristo no ha sido en vano. Mantenga la mirada en el galardón, con la mirada en alto, sabiendo que de Dios tendremos su promesa en su paciencia y no queriendo que ninguno se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, así que está esperando que las personas se arrepientan. Les está dando la oportunidad. Si Dios y su Hijo amado nos han amado, ¿qué es lo mínimo que podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo más pequeño? ¿Qué es lo mínimo que se esperaría de nosotros? Que nosotros le correspondamos ese amor. Amar a Dios es más que un simple decir, te amo. No, es mucho más que eso. El apóstol Pablo le dice a los corintios, en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Amar no es porque usted diga, yo te amo. Le revuelvo y le repito. Amar no es porque usted diga, yo te amo. Dios conoce si en verdad usted le ama. Mire el ejemplo que está allí. En este caso fue con el Señor Jesús y Pedro. Luego que el Señor Jesús resucitó, se encuentra con Pedro allá a la orilla del mar que habían estado pescando. En Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En otras palabras, no me digas, demuéstramelo. No me digas simplemente que me amas, demuéstramelo. ¿Cómo debía demostrárselo? Obedeciendo lo que le estaba ordenando. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. 3 veces le da la misma orden. ¿Qué esperaba? Que le demostrara que en verdad le amaba, porque eh, iba a hacer lo que el Señor Jesús le estaba ordenando. Esa pregunta que le hace allí a Pedro de que si le amaba, no buscaba crear contienda entre los discípulos. No era que si Pedro le amaba más que de lo que le amaban los otros 10 discípulos que estaban allí. No, Señor, no es competencia, es obediencia. No es competencia, es obediencia. Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así que no le va a poder engañar. A Dios no le va a poder engañar. Dios sabe si en verdad usted ama, si en verdad usted ama al Señor Jesucristo.
si guarda sus mandamientos, entonces Dios le va a amar a usted porque usted ama a su Hijo. Él no tiene la limitación que tenemos nosotros, los seres humanos, que alguien nos puede engañar. Nos dicen que nos aman y por detrás están hablando mal de nosotros. Eso lo padecemos nosotros los seres humanos, pero a Dios no lo podemos engañar. Si usted de pronto le dice que usted le ama y que usted ama a su Hijo amado Jesucristo, Él conoce lo que en verdad hay en nuestros corazones. Así que no se ufane con su boca diciendo que usted ama a Dios y a su Hijo Jesucristo, si con sus acciones usted está demostrando que no los ama, porque a Dios no le podrá engañar. Así que podemos ver que la salvación es un acto rodeado de amor. Y el deseo de Dios es que el ser humano pueda salir del atolladero, del lodazal en el que se ha metido el ser humano. Dios quiere llevarle a la gloria. Dios quiere restablecer la dignidad del hombre con la cual Dios le creó, pero que perdió a causa del pecado. Dios le ama grandemente. Dios le ama, no menosprecie su amor. Debemos corresponder al amor de Dios para con cada uno de nosotros. Dios le ama, Dios nos ama. Correspondamos a Dios igual con amor, pero con amor sincero, porque Dios conoce lo que hay dentro del corazón de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les ayude, que Dios les fortalezca, que Dios les establezca cada día más y más. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias Señor por tu amor para con cada uno de nosotros. Gracias Señor por tu bondad, por tu misericordia.